Ojo, porque Petro arruinó a Sergio Fajardo y este señor en revancha buscó a gringos, se ha reunido con gringos y vamos a ver lo que viene pasando porque está tratando de ejecutar un golpe contra el presidente. Además que el ministro de Defensa jodió, humilló, peinó a Néstor Morales, pues en pocas palabras ha salido a defender a Iván Mordisco. Recordemos que su cuñadito pagó una millonada porque en su momento era la recompensa por haber dado de baja a este señor. Miren las cosas de la vida. Pero antes de irnos con toda esa información, el espectáculo que hay, que incluso Néstor Morales sale a decirlo. De esto hay que dejar su comentario, hay que dejar su like porque es muy interesante, mírenlo. En Colombia se cayó, se suspendió la encuesta dentro del Centro Democrático con la que este mes de noviembre debían haber elegido el candidato presidencial para las elecciones del año entrante y se suspendió producto de la permanente peleadera entre los 5 precandidatos que estaban agarrados unos con otros. La decisión finalmente será tomada por el propio expresidente Álvaro Uribe, que estaba ayer en Estados Unidos y que hoy viene a Bogotá. Hablando de ello, de la pelea y de la encuesta que no fue la candidata, una de las candidatas, Paloma Valencia. Lo que pasa es que aquí hay muchos interesados en decir que son el candidato del presidente Uribe. A mí me gusta mucho eso, porque como yo siempre he sido uribista, me alegra mucho que unos que estuvieron en otros lados ahora sí quieran valorar al presidente Uribe y salir abrazados con él. Me parece magnífico. Me parece que reconocer los errores es muy importante. En teoría, ese candidato del uribismo va a ser elegido, en teoría digo, o por una consulta, una convención. Lo más probable, un dedazo del expresidente Álvaro Uribe. Están mal. Todos estos personajes están mal. Incluso no solo el Centro Democrático. Miren el conservador. Callar sería complicidad. Efraín Cepeda ahora le envió una nueva carta a Nadia Blair porque él quería también ser el candidato de los conservadores y ahora se le metió ese tal Pipe Córdoba. No tienen solución. Ellos siguen dándose, en pocas palabras, en la jeta. Además, miren, Aníbal Gaviria confirma la salida de Héctor Olimpo de Fuerza de las Regiones. Ellos mismos se están autodestruyendo. ¿Qué creen? ¿Qué opinan al respecto? Los invito a que dejen en los comentarios lo que creen al respecto. Además, que el presidente Petro le mete también su peinadita a Bruce McMaster, porque Petro dice, los grandes empresarios no pagan el sistema de salud en general. Quedaron exentos de ello en el año 2018 y después, a través de sus gremios, sabotearon la posibilidad de reemplazo de sus aportes por impuestos sobre ellos. Miren esto, como siempre la extrema derecha tratando de salvar lo insalvable, como lo es un sistema de salud que nos tiene jodidos como colombianos. Increíble. Y el senador y candidato Iván Cepeda ha arrasado en las calles, porque es impresionante el apoyo que ha tenido. Y acá algo muy interesante. También empezó a enfrentar a ese Consejo Nacional Electoral corrupto de Álvaro Hernán Prada, que sigue haciendo de las suyas. Y miren lo que dice. Y no nos entregan nuestra personalidad. El problema es que las inscripciones para los candidatos y candidatas de Senado y Cámara comenzaron el 8 de noviembre. Es decir, tenemos hasta el 8 de diciembre para inscribir candidatos y candidatas que han obtenido más de 2 millones de votos en la ciudad. Sería una violación flagrante de nuestros derechos, que porque el Consejo Nacional Electoral no ha querido entregarnos la personería, no podamos inscribir nuestros candidatos. Sería un atropello, la actitud más arbitraria frente a los derechos políticos de los miembros del pacto histórico.
quieren callar al pacto histórico, señores. ¿Qué le tienen miedo a esto? Miren, con la gente en las calles de Bogotá. Es que el apoyo al ya candidato Iván Cepeda es increíble. Lo podemos ver. Las fotografías hablan por sí solas. Miren, es que miren, esto es en la séptima en Bogotá. Miren, señores, el pueblo colombiano con Iván Cepeda. Por eso tratan de silenciarlo, tratan de callarlo, porque la respuesta es esta. Y él lo decía, así es nuestra campaña multitudinaria. Y se las vuelvo a mostrar la imagen. Arrasa donde va. Lo que no sucede con el centro democrático, lo que no sucede con la extrema derecha, lo que no sucede con Cabal, con Álvaro Uribe, lo que no sucede con Sergio Fajardo, Abelardo del Espriella, Vicky Dávila. Ellos no logran esto. Por eso están asustados y tienen a la maquinaria del Consejo Nacional Electoral haciendo de las suyas. Y no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. También Iván Cepeda Castro decía lo siguiente. Ojito con esto. Muy buenos días. Quiero anunciar que hemos emprendido junto a la doctora Carolina Corcho y a los miembros de la dirección del Pacto Histórico acciones de carácter jurídico, legal, y también serán medidas políticas para hacer que se respete nuestros derechos constitucionales. El derecho de las personas que somos candidatas a la presidencia, al Senado y la Cámara, como también de la colectividad política, como de los millones de electores y electoras que tuvimos el pasado 26 de octubre, ciudadanas y ciudadanos que expresaron su respaldo a nuestro proyecto. El pacto histórico es sin duda la formación política más fuerte, más influyente que hay hoy en Colombia. Así lo demuestra no solo el resultado de la consulta, sino las encuestas que se han practicado recientemente. Y por lo tanto, no es posible que a estas alturas el Consejo Nacional Electoral persista en no querer entregarnos nuestra personería jurídica, impidiendo, claro está, que inscribamos nuestras candidaturas. Por esa razón, en el día de ayer hemos instaurado una acción de tutela que tiene una solicitud de medida provisional mediante la cual pedimos que en 24 a 48 horas el Consejo Nacional Electoral se le ordene darnos nuestra personería y por lo tanto poder inscribir nuestras candidaturas. Y hemos también solicitado que se convoque de inmediato la Comisión Nacional Electoral, que pedimos tenga presencia de la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral para que se examine cómo se viene vulnerando de manera reiterada y sistemática nuestros derechos constitucionales. El pacto histórico hará valer su legítimo derecho a la participación política, tanto a través de las vías legales y jurídicas como también en las calles mediante la movilización pacífica, organizada y contundente, reclamando que no sea reconocida esa participación. Por eso están asustados, porque el apoyo al progresismo es histórico y nos dimos cuenta en la pasada consulta. Ellos tratan de callar a todo aquel que no está en contra o que está en contra de sus ideas. A tal punto que miren este señor cómo queda en ridículo. Munir Cárdenas Cadamani, bodega de la extrema derecha, trató de increpar a Cepeda y él mismo lo dejó claro. Yo no iré a debates. Acá se volvió en Colombia un show, un espectáculo, lo que hacen los politiqueros. Y miren esto. Bueno, estamos aquí con Iván Cepeda. Senador, pregunta, ¿por qué no va a aceptar ir a debate
contra la oposición. ¿No cree que la democracia debe ser con debates? Ay, no, tranquilo, ¿qué democracia? ¿Por eso no cree que la democracia es mediante el debate? Intentamos entrevistar a Iván Cepeda, pero no quiso responder. Solo nos dijo feliz día. Le preguntamos por qué no iba a desistir a los debates, pero fue su equipo quien tuvo que responder por él. Pero con respeto. Él ha dicho que un debate con respeto. Y claro, suena bien, suena bonito, pero la pregunta es, ¿respeto o conveniencia? Porque cada vez que toca debatir, Cepeda desaparece. Y no es por respeto, es porque ya no tiene argumentos ni propuestas propias. Durante años, su único discurso fue ser el anti-uribista, el que iba a condenar a Álvaro Uribe Vélez. Todo gira alrededor de eso. Esa era su bandera, su ideología política, su proyecto eterno. Pero ya no, Uribe fue declarado inocente. Y aunque les duela a toda la izquierda, la justicia dio su veredicto. Qué pesar con estos personajillos. Miren ese espectáculo. Y hay algo que está bastante jodido, porque Fajardo se reúne, miren, con empresarios gringos. Habla de sus propuestas para el 2026. Recordemos, señores, que Petro ha barrido con Fajardo, lo ha dejado muy mal parado. Es una campaña que no levanta ni el más mínimo suspiro en este caso. Y él trata de buscar, pero no ha obtenido nada positivo. ¿Y ahora qué es la propuesta? Pues señores, tratar de buscar a los gringos como estrategia, como plan, incluso como medida de generar miedo en el país y decirle a Petro, oiga hermano, aquí le tengo la opción para joderlo ante los Estados Unidos y en pocas palabras llevarlo preso. Y lo vemos con su esposa, la ex canciller María Ángela Holguín. Sí, hay que reunirse con empresarios, pero tiene que hacerlo un empresario colombiano. Fajardo acá es político. Tiene que hacerlo el presidente de la República. ¿Qué van a hacer los empresarios en Colombia? Recordemos el daño que han hecho muchas de las multinacionales en el país, empezando con Chiquita Brands, que se alió con los paras y ya sabemos el desenlace que hubo en nuestro territorio. Es lo mismo que busca Fajardo. Se reunió, miren, con 33 empresas estadounidenses en el norte de Bogotá. Ellos fueron los CEOs o directivos ejecutivos de estas empresas. Según informó la misma campaña, en la reunión asistieron altos representantes de compañías como Berlitz, Eaton, KPMG, Honeywell, World Vision, Geopar, Boston Scientific, Edelman, Coca-Cola y Baker y McKinsey, entre otras que integran el Consejo de Empresas Americanas, CA. El CA agrupa más de 100 compañías estadounidenses e invitó a Fajardo como el primero en este tipo de reuniones. Supuestamente van a hablar con muchos más empresarios, pero esto me huele mal. Esto me huele a mal. Porque Fajardo no tiene ninguna opción. ¿Y qué debe estar haciendo con los empresarios gringos? Sí, los empresarios mueven la economía del país, pero Fajardo, ¿será el plan? ¿Será que le dijo lo mismo de Federico Gutiérrez y lo mismo de Alejandro Eder, que Petro no representa a Colombia y lo venden ante Donald Trump? Amanecerá y veremos. Y por último, miren la tremenda peinada del señor ministro de Defensa, a Néstor Morales. Así que prestémosle atención a esta información, porque Petro tiene llorando a la prensa con lo que se ha venido realizando contra Iván Mordisco. Sánchez, señor ministro de Defensa, bienvenido, buenos días. Néstor, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan. ¿Cómo va, ministro? Bien, muy bien, empeñado en cumplir la misión, en proteger a todos los colombianos a pesar de la adversidad y lo difícil que es una tarea de estas. Ministro, primero, gracias por acompañarnos. ¿Qué sabe del bombardeo de las últimas horas en Arauca, en la frontera con Venezuela, ministro? Ese bombardeo es el número 13 durante el periodo de este gobierno. El año pasado fueron 5, este año 8. Se desarrolló contra un objetivo de alto valor, contra alias Antonio Medina, un capo del narcotráfico, del cartel de Mordisco,
que delinque en Arauca. Aún las tropas se encuentran haciendo los registros respectivos. El ataque fue dirigido únicamente contra él, a pesar de que había estructura a los lados, pero por condiciones de la misma ejecución de la operación, los resultados los sabremos ya en el transcurso del día. ¿Antonio Medina es disidente de las FARC? Sí, señor, es disidente de la FARC, no le apostó a la paz que hubo en el 2016, a ese acuerdo. Tuvo en algún momento la intención de unirse al cartel de Calarcá, pero finalmente terminó en el cartel de Mordisco, y es el que ha hecho muchos enfrentamientos contra el cartel del ELN y generado desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos, extorsión. Es un criminal muy peligroso. Sí se había sometido al proceso de paz, Néstor. Había sido expulsado de la JEP. Antonio Medina, le iba a decir eso, este Antonio Medina, general, estuvo en el proceso de paz y se devolvió al monte, ¿cierto? Sí, señor. Sí. General, el ataque, el bombardeo de esta semana contra disidentes en el Guaviare fueron 19 muertos, es la cifra que yo tengo. Este bombardeo, el de las últimas horas en Arauca, ¿qué saldo tiene? ¿Qué balance tiene usted? Néstor, el de ayer hacia el mediodía aún no sabemos. Las tropas están ya en el sitio. Anoche que estuve hablando con el comando de la Fuerza Militar, revisando cómo íbamos, la tropa nos reportó que ya había encontrado digamos, algo de afectación en el sitio, pero hay mucha tierra y no se sabe exactamente cuál fue el resultado. El balance no lo sabemos. Pero le dieron, estas son las noticias, miren, que no le gusta para nada a Néstor Morales. Tremenda información que revela el ministro de Defensa. ¿Le dieron a este Antonio Medina? No sabemos. Lo único que sabemos es que el armamento, el ataque fue de alta precisión e impactó donde debe impactar, en el sitio geográfico. Pero pues uno no controla la voluntad de la amenaza. Él puede salir corriendo, moverse, el bombardeo sobre qué fue, ministro? Es en un área selvática y gracias a una inteligencia logramos ubicar dónde se encontraba y se atacó ese lugar. Ministro, no se afectó. Lo que sí es seguro es que no se afectaron ni personas ni bienes protegidos por el VIH. Ministro, para este bombardeo, ¿ustedes tuvieron información de inteligencia de Estados Unidos? Miren la peinada aquí. Nosotros hemos trabajado con los Estados Unidos para este tipo de operaciones. O sea, es que la información de inteligencia tiene muchas fuentes, y en el combate contra el narcotráfico nos relacionamos con los Estados Unidos, y eso ya hace parte, digamos, de la protección de la información que hacemos, pero sí intervienen diferentes organismos de inteligencia. Yo puedo interpretar que sí, entonces, ministro. Sí, lo puedo interpretar así, pero muy bien. También puedo decirle que eso hace parte de la reserva. Claro, lo entiendo perfectamente. Ya que lo interprete usted, pues no lo puedo limitar en ese sentido. No, por supuesto, lo entiendo perfectamente. Ministro, quiero preguntarle por el bombardeo en el Guaviare. Todavía no hay claridad sobre si hay o no menores de edad dentro de los abatidos en esta operación militar. Y quiero preguntarle por una frase que usted pronunció ayer, porque esa frase va en contravía de lo que había sido la política del gobierno del presidente Petro, y quiero saber en qué momento cambiaron de postura. Usted decía ayer lo siguiente: quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección sin distinción alguna. Y luego dijo, lo que mata no es la edad, es el arma en sí. ¿En qué momento cambió la doctrina del gobierno del presidente Petro frente al principio de extensión en bombardeos frente a menores de edad? Gracias. Ahí diría dos cosas. La primera es que el balance hasta el momento son 26 neutralizados y son ya 20 los que murieron en desarrollo de la operación militar. De esos 20, algunos fue por causa de las bombas y otro por el combate que hubo. Es más, uno de los capturados quedó herido, estaba intentando matar a nuestros soldados en ese combate, quedó herido y los soldados le brindaron los primeros auxilios. Eso denota el principio de humanidad.
Hubo otros 2 sometidos que nosotros nos entregamos y hubo a 3 menores que les salvamos la vida. Tome eso. Tremenda información de las fuerzas militares sobre el buen trabajo que vienen realizando. ¿Cómo la ven ustedes? Dejen sus comentarios, su like y ayuden a compartir este contenido. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.